Bienvenidos a Historias y Misterios, el canal donde los enigmas más fascinantes cobran vida. Si eres amante de los misterios inexplicables, sucesos paranormales y secretos que desafían la lógica, este es tu lugar. Hoy les traigo un caso que desafía al tiempo, a la ciencia, y a la realidad misma, el vuelo 914. Imagina abordar un avión en 1955, confiado en que llegarás a tu destino en unas horas, pero terminar aterrizando 37 años después, sin tener idea de lo que sucedió en ese lapso. ¿Cómo es posible que un avión desaparezca sin dejar rastro y luego reaparezca intacto? ¿Qué vivieron los pasajeros durante ese tiempo? ¿Fue un error humano, un fenómeno sobrenatural, o quizás, algo mucho más aterrador? Antes de sumergirnos en este enigma, recuerda darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los misterios que traemos cada semana. Tu apoyo es clave para que sigamos explorando lo desconocido. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver el tiempo y el espacio. Esto es Historias y Misterios, y hoy exploramos uno de los casos más impactantes de la aviación. ¿Estás listo para el despegue? El vuelo perdido. Era el 2 de julio de 1955, un día que prometía ser como cualquier otro en el Aeropuerto Internacional de Nueva York. El vuelo 914 de Pan American Airways estaba programado para despegar a las 10:05 de la mañana, con destino a la soleada Miami. Los 57 pasajeros a bordo, junto con la tripulación, estaban listos para un viaje de apenas unas horas. La aeronave, un reluciente Douglas DC-4, lucía impecable y lista para surcar los cielos. Entre los pasajeros había una mezcla de familias que buscaban disfrutar del verano en las playas de Florida, hombres de negocios apurados, y una pareja recién casada emocionada por su luna de miel. El capitán Miguel Vázquez, un hombre con 20 años de experiencia, saludaba a la tripulación con su habitual confianza. La cabina estaba llena de una atmósfera de rutina, con asistentes de vuelo preparando las bebidas y verificando los cinturones de seguridad. Cuando el reloj marcó las 9:55 de la mañana, el avión rodó por la pista. Los motores rugieron, y el vuelo 914 despegó sin problemas bajo un cielo despejado. A 18,000 pies de altitud, el vuelo se estabilizó, y los pasajeros se acomodaron en sus asientos. Algunos hojeaban revistas, otros conversaban, mientras los niños miraban emocionados por las ventanas. Era un vuelo como cualquier otro, al menos al principio. Sin embargo, una hora después de haber partido, algo extraño comenzó a suceder. En la cabina de mando, los instrumentos empezaron a fallar. Las luces de navegación parpadeaban, y la radio emitía solo un zumbido estático. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó el copiloto, John Martínez, mientras intentaba ajustar los controles. El capitán Vázquez frunció el ceño, concentrado en los paneles. El horizonte, normalmente claro a esa altitud, comenzó a desaparecer bajo una niebla espesa que parecía surgir de la nada. Nueva York, aquí vuelo 914. Tenemos problemas de navegación. Solicitamos instrucciones. ¿Nos copian?, dijo Vázquez en la radio. No hubo respuesta, solo un silencio perturbador que llenó la cabina. La niebla se hizo más densa, rodeando completamente el avión. La luz del sol desapareció, y todo a su alrededor quedó envuelto en una oscuridad antinatural. Algunos pasajeros comenzaron a preocuparse. Las conversaciones se volvieron murmullos inquietos. ¿Qué pasa?, preguntó una mujer, agarrando la mano de su esposo. Debe ser una tormenta, respondió él, tratando de calmarla, aunque no había señales de turbulencia ni relámpagos. De repente, un ruido ensordecedor llenó la cabina, como si algo enorme pasara rozando el avión. Los pasajeros miraron por las ventanas, pero no había nada visible, solo la impenetrable niebla. En la cabina de mando, la situación empeoraba. Los relojes analógicos de la aeronave parecían girar sin control, marcando horas imposibles. El altímetro indicaba que el avión estaba descendiendo, pero el horizonte seguía siendo invisible. «Esto no tiene sentido», Miguel dijo el copiloto, con las manos temblorosas.
Mantén la calma, John, respondió el capitán, aunque incluso él sentía un nudo en el estómago. De repente, un destello de luz brillante atravesó la niebla, cegando momentáneamente a todos a bordo. Fue tan intenso que los pasajeros gritaron, cubriéndose los ojos. Luego, todo quedó en silencio. La niebla desapareció tan rápido como había llegado, y el avión volvió a volar en cielos despejados. Mientras tanto, en la torre de control en Nueva York, los operadores miraban los radares con incredulidad. El vuelo 914, que había estado en contacto constante hasta unos minutos antes, desapareció del radar sin dejar rastro. ¿Qué ocurrió?, preguntó el supervisor, acercándose apresuradamente a la pantalla. No lo sé, señor. Simplemente, desapareció. Las comunicaciones con el vuelo 914 se cortaron por completo. No hubo señales de una explosión, una caída ni un desvío. Simplemente se esfumó. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda inmediata, enviando aviones y barcos para rastrear la posible ruta del avión. Sin embargo, no encontraron nada. Durante semanas, los titulares de los periódicos hablaron del vuelo fantasma. Las familias de los pasajeros exigían respuestas, pero las autoridades no podían ofrecer ninguna. Finalmente, el caso fue cerrado, y el vuelo 914 fue declarado oficialmente perdido. Mientras el mundo lloraba su pérdida, para los pasajeros y la tripulación del vuelo 914, el tiempo no parecía haberse detenido. Aunque habían salido de la niebla, algo no estaba bien. El cielo era diferente, más brillante de lo que recordaban. Al mirar por las ventanas, comenzaron a notar que el paisaje bajo ellos no coincidía con la ruta que esperaban. No había ciudades reconocibles ni costas familiares. El capitán intentó establecer contacto con cualquier torre de control, pero la radio seguía sin funcionar. Fue entonces cuando algunos pasajeros comenzaron a experimentar algo inquietante, fragmentos de recuerdos que no parecían propios. Una anciana habló de haber visto luces en el cielo, como estrellas que se movían en patrones extraños. Un niño pequeño, que había estado durmiendo, despertó gritando que había soñado con hombres altos y brillantes, que los observaban. Otros mencionaron un inexplicable sentimiento de calma, como si algo o alguien estuviera controlando sus pensamientos. A pesar de estas sensaciones, el capitán decidió mantener la calma y enfocarse en encontrar un lugar seguro para aterrizar. Pero dentro de él, sabía que algo inexplicable había ocurrido. En ese momento, nadie a bordo del vuelo 914 podía imaginar que habían cruzado un límite invisible, un umbral que los separaba de su tiempo y lugar de origen. El capitán Miguel Vázquez revisó una y otra vez los instrumentos, pero nada tenía sentido. Los pasajeros, aunque intranquilos, confiaban en que eventualmente llegarían a su destino. Sin embargo, no sabían que estaban a punto de convertirse en parte de uno de los mayores misterios de la historia. La desaparición del vuelo 914 no solo marcaría un hito en la aviación, sino que abriría preguntas que desafiarían la lógica y la comprensión humana durante décadas. Lo que sucedió a bordo de ese avión era solo el comienzo de un enigma que nadie, ni siquiera la ciencia, podría explicar. 9 de julio de 1992. Era un día común en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Caracas, Venezuela. Los controladores aéreos atendían vuelos como de costumbre, monitoreando el tráfico en los cielos despejados de Sudamérica. A las 12:15 de la mañana, un operador llamado Luis Morales detectó algo inesperado, un punto en el radar que no correspondía a ningún vuelo programado. ¿Qué es eso?, preguntó, ajustando los controles. Los demás operadores se acercaron, curiosos. La señal indicaba que un avión estaba acercándose al espacio aéreo de Caracas desde el norte, pero ningún plan de vuelo había sido registrado para esa ruta a esa hora. Morales trató de contactar al avión desconocido. Aeronave no identificada, esta es la torre de control de Caracas. Por favor, identifíquese y proporcione su ruta. Cambio. Un silencio incómodo llenó la sala, roto únicamente por el zumbido de los equipos de comunicación. De repente, una voz áspera y nerviosa respondió, cargada de estática. Aquí vuelo 914, Nueva York a Miami.
¿Qué está pasando? Los operadores se miraron entre sí, perplejos. Morales volvió a intentar establecer contacto. Vuelo 914, repita su identificación. Dijo Nueva York a Miami. Sí, respondió la voz, esta vez más clara. Este es el vuelo 914, despegamos esta mañana a las 10:05 de la mañana. ¿Dónde estamos? La incredulidad en la sala era palpable. El operador jefe, un hombre veterano llamado Ernesto Delgado, tomó los controles de comunicación. Vuelo 914, aquí Torre de Control de Caracas. Su vuelo no está registrado en nuestros sistemas. ¿Puede confirmar la fecha de su despegue? La respuesta hizo que el aire en la sala se volviera pesado. Un silencio sepulcral se apoderó de la torre. Delgado, tratando de mantener la compostura, respondió con cautela. Vuelo 914, repita la fecha. 2 de julio de 1955, insistió la voz al otro lado, que ahora sonaba confundida y angustiada. Mientras tanto, en el cielo, un avión comenzó a descender hacia la pista. Cuando los controladores lo vieron desde las ventanas de la torre, quedaron petrificados. Era un modelo Douglas DC-4, un avión que ya no se usaba desde hacía décadas. Su exterior mostraba señales de haber estado intacto desde 1955. No había signos de corrosión, ni modificaciones modernas. Era como si el tiempo no hubiese tocado aquella aeronave. Los trabajadores del aeropuerto corrieron hacia la pista para observar mejor. Algunos sacaron cámaras, mientras otros simplemente se quedaban paralizados. Cuando el avión finalmente tocó tierra, su descenso fue impecable, como si hubiera sido pilotado por manos experimentadas. A bordo, el capitán Miguel Vázquez miró por las ventanas con creciente confusión. La torre de control y los edificios del aeropuerto no se parecían en nada a lo que recordaba de Miami. La tripulación y los pasajeros comenzaron a notar los cambios también. ¿Dónde estamos?, preguntó una mujer, agarrando con fuerza el brazo de un asistente de vuelo. Esto no es Miami, susurró uno de los pasajeros, observando los uniformes de los trabajadores en la pista, que parecían extrañamente modernos. Miguel Vázquez tomó el micrófono para dirigirse a sus pasajeros. Señoras y señores, por favor permanezcan en sus asientos. Estamos lidiando con un problema de navegación. A pesar de su tono calmado, su rostro delataba preocupación. Nada tenía sentido. La torre de control finalmente ordenó al avión que detuviera sus motores. Delgado, el operador jefe, pidió a su equipo que mantuvieran la calma mientras intentaban procesar lo que estaba ocurriendo. No puede ser real, dijo Morales, mirando al avión a través de los binoculares. Ese avión no debería estar aquí. Delgado asintió, intentando contener el caos. Esto va más allá de cualquier protocolo. Informen a las autoridades y mantengan esto en secreto hasta que sepamos más. Mientras tanto, los pasajeros del vuelo 914 comenzaron a notar algo más extraño: sus relojes estaban desincronizados. Algunos mostraban la hora correcta, mientras otros parecían haberse detenido en el momento en que entraron en la niebla. Un niño, sentado junto a la ventana, señaló hacia el exterior. «Mamá, ese hombre tiene algo raro en la mano». Su madre siguió la dirección que apuntaba el niño y notó que uno de los trabajadores en tierra sostenía un dispositivo rectangular brillante, algo que nunca había visto antes. No era un walkie-talkie ni una radio, parecía una tecnología completamente alienígena para ellos. Una vez que el avión se detuvo por completo, las autoridades del aeropuerto decidieron escoltar a los pasajeros y la tripulación a una sala segura para interrogarlos. La confusión entre los pasajeros era evidente. Algunos comenzaron a murmurar que esto debía ser un experimento militar, mientras otros pensaban que era un sueño. Cuando los pasajeros finalmente fueron informados de que estaban en 1992, el caos fue absoluto. «¿Qué están diciendo? Es imposible», gritó un hombre de mediana edad, que sostenía un periódico de 1955 en sus manos. «Tiene que ser un error», susurró una mujer, mirando alrededor como si buscara algo familiar. El capitán Vázquez trató de calmar a sus pasajeros, pero incluso él estaba en shock. Para ellos, habían pasado solo unas horas desde que despegaron de Nueva York, pero ahora enfrentaban un abismo temporal de 37 años. Mientras las autoridades intentaban obtener respuestas, comenzaron a analizar los registros del avión.
Los documentos de vuelo, los boletos y hasta las revistas a bordo estaban fechados en 1955. Sin embargo, lo más desconcertante era el estado del avión, no mostraba signos de desgaste ni envejecimiento, como si hubiera atravesado el tiempo intacto. Los recuerdos perdidos. Conforme pasaban las horas, algunos pasajeros comenzaron a recuperar fragmentos de recuerdos sobre lo que ocurrió en la niebla. Una mujer afirmó haber visto formas moverse fuera del avión, figuras brillantes que parecían observarlos. Otro pasajero mencionó haber oído un zumbido bajo, casi hipnótico, mientras estaban envueltos en la niebla. Sentí que alguien estaba ahí, pero no podía verlo, como si nos estuvieran estudiando, dijo un hombre de cabello canoso, que miraba al suelo, aún temblando. Un asistente de vuelo recordó haber visto los ojos de un pasajero tornarse completamente blancos durante unos minutos, como si estuviera en trance. Sin embargo, cuando ese pasajero fue interrogado, no recordaba nada de lo sucedido. Los pasajeros y la tripulación fueron retenidos en cuarentena mientras las autoridades intentaban descifrar qué había pasado. Pero los rumores comenzaron a filtrarse. Los trabajadores del aeropuerto hablaban de un avión fantasma que apareció de la nada, y pronto los medios de comunicación locales empezaron a especular sobre el evento. A pesar de las investigaciones, nadie podía explicar cómo un avión de 1955 había aparecido repentinamente en 1992, intacto y con pasajeros que no habían envejecido ni un solo día. Las preguntas se acumulaban: ¿dónde estuvo el vuelo 914 durante 37 años? ¿Qué ocurrió en la niebla? ¿Y por qué reapareció en Caracas? El caso del vuelo 914 estaba lejos de resolverse. Lo que había comenzado como un día normal en la torre de control de Caracas se había convertido en uno de los misterios más grandes de la historia de la aviación, y apenas estaban arañando la superficie de un enigma que desafiaba todo entendimiento humano. En los días que siguieron al aterrizaje del vuelo 914 en Caracas, el desconcierto se transformó en una investigación intensa. Las autoridades aeroportuarias y gubernamentales mantuvieron a los pasajeros y la tripulación en un centro de aislamiento, alejados de la prensa y del público. Aunque la noticia del avión fantasma ya había comenzado a filtrarse, el gobierno intentó controlar la narrativa, calificándola como una confusión de registros. Pero los hechos eran imposibles de ignorar. El avión, un Douglas DC-4 de 1955, estaba en perfecto estado. No mostraba señales de corrosión, y su interior parecía haber sido preservado como si el tiempo hubiera detenido su marcha. Los documentos encontrados a bordo, desde pasaportes hasta periódicos, eran auténticos y databan de 1955. Sin embargo, lo más inquietante era la condición de los pasajeros. Ninguno de ellos había envejecido un solo día desde su desaparición. Las autoridades comenzaron a interrogar a los pasajeros y a la tripulación. El capitán Miguel Vázquez fue uno de los primeros en ser llamado. Frente a un grupo de investigadores, relató con detalle lo sucedido el día del despegue. Todo era normal hasta que nos adentramos en aquella niebla. Los instrumentos dejaron de funcionar, y perdimos contacto con la torre de control. Entonces, apareció esa luz. Uno de los investigadores lo interrumpió. ¿Qué clase de luz? ¿Era un relámpago, algún fenómeno atmosférico? El capitán negó con la cabeza. No, era algo diferente, algo artificial. Parecía venir de todas partes y, al mismo tiempo, de ningún lugar. Después de eso, todo se volvió confuso. Perdimos la noción del tiempo. Cuando los investigadores preguntaron cuánto tiempo había pasado en la niebla, el capitán no pudo responder con certeza. No sé cuánto duró. Para nosotros, fueron solo unas horas. Pero ahora entiendo que estuvimos allí, por años. Los pasajeros también compartieron relatos inquietantes. Una mujer llamada Elena, que viajaba con su hijo pequeño, recordó haber sentido una presencia en la niebla. Era como si alguien o algo nos estuviera observando. Pero no era hostil, era curioso. Otro pasajero, un hombre de negocios llamado Carlos, mencionó haber tenido visiones mientras estaban envueltos en la niebla. Vi cosas que no entiendo. Ciudades que no eran de este mundo, estructuras flotantes y seres altos, con una luz que emanaba de sus cuerpos. No puedo explicarlo. Los científicos que estudiaban el caso comenzaron a notar anomalías en los relojes de los pasajeros y la tripulación.
Muchos de los relojes de pulsera se habían detenido exactamente a las 11:15 de la mañana del 2 de julio de 1955, la hora aproximada en que el vuelo había desaparecido del radar. Otros, sin embargo, parecían funcionar normalmente, pero mostraban horas y fechas incoherentes, como si hubieran pasado por un lapso de tiempo caótico. Uno de los relojes más intrigantes pertenecía al copiloto, John Martínez. Su reloj, un modelo mecánico de alta precisión, seguía funcionando, pero mostraba una fecha imposible, 25 de diciembre de 2030. ¿Cómo es posible?, preguntó uno de los científicos encargados de analizar el reloj. A pesar de la perplejidad, este detalle se mantuvo en secreto para evitar alimentar las teorías conspirativas que ya comenzaban a circular. Mientras los pasajeros eran interrogados, un equipo de expertos examinaba el avión. Las pruebas iniciales indicaron que el combustible del Douglas DC-4 estaba en perfectas condiciones, como si hubiera sido cargado esa misma mañana. Los motores, las alas y el fuselaje no mostraban signos de desgaste ni exposición a los elementos durante las décadas que supuestamente habían estado ausentes. Lo más extraño ocurrió cuando los técnicos intentaron desmontar algunos paneles del avión para realizar pruebas adicionales. Encontraron una sustancia desconocida adherida a ciertas partes internas del fuselaje, una especie de residuo brillante que emitía un leve zumbido al ser tocado. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno de los técnicos, sosteniendo un frasco con el residuo. La sustancia fue enviada a laboratorios avanzados, pero hasta ese momento no se había identificado su composición. Uno de los pasajeros más jóvenes del vuelo 914, un niño de 8 años llamado Tomás, sorprendió a los investigadores con su relato. Aunque al principio parecía confundido y asustado, eventualmente comenzó a hablar sobre lo que recordaba de la niebla. Había luces. Muchas luces y voces, pero no eran como las nuestras. Eran suaves como un susurro. Me sentí seguro, como si no quisieran hacernos daño. Los investigadores intentaron presionarlo para obtener más detalles, pero Tomás parecía incapaz de explicar lo que había visto. Sin embargo, hizo un dibujo que dejó a todos atónitos, una figura humanoide alta, con ojos brillantes y una forma indistinta, como si estuviera hecha de energía. A medida que la investigación avanzaba, el gobierno venezolano comenzó a coordinarse con otras agencias internacionales para analizar el caso. Agentes estadounidenses llegaron al lugar, exigiendo acceso al avión y a los pasajeros. Esto va más allá de cualquier jurisdicción nacional, declaró uno de los agentes. Este caso tiene implicaciones globales. Pronto, los documentos relacionados con el vuelo 914 fueron clasificados como alto secreto. A los pasajeros y a la tripulación se les ordenó guardar silencio bajo amenaza de represalias legales. El avión fue retirado del aeropuerto y transportado a una ubicación desconocida para continuar con los estudios. Mientras tanto, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos sugerían que el vuelo 914 había sido víctima de un experimento militar secreto relacionado con el tiempo y el espacio. Según esta teoría, el avión había atravesado accidentalmente un portal dimensional creado por el hombre, lo que explicaría su desaparición y reaparición. Otros creían que el avión había sido abducido por una civilización extraterrestre y que los pasajeros habían sido devueltos solo después de décadas de estudio. Sin embargo, había un detalle que pocos conocían: un pequeño cuaderno encontrado en la cabina del avión. Pertenecía al copiloto John Martínez y contenía garabatos incomprensibles, junto con una frase escrita repetidamente. El tiempo no es lo que creemos. A medida que las investigaciones avanzaban, las respuestas se volvían más esquivas. Los pasajeros y la tripulación finalmente fueron liberados, pero muchos reportaron haber sufrido extraños sueños y episodios de pérdida de memoria después del incidente. El vuelo 914, que había despegado una mañana de julio en 1955, había regresado a un mundo que ya no era el suyo. Su aparición desafiaba las leyes de la física, y el misterio de lo que realmente ocurrió en la niebla seguía sin resolverse. Mientras tanto, en los pasillos del poder, un temor creciente comenzaba a tomar forma: si el vuelo 914 había logrado cruzar ese umbral desconocido, ¿qué otros secretos podían estar ocultos en el vasto e inexplorado tejido del tiempo? Los días posteriores a la aparición del vuelo 914 estuvieron marcados por una creciente inquietud.
Las teorías sobre el fenómeno se extendían como fuego incontrolable entre los pocos que conocían los detalles. Mientras tanto, los pasajeros y la tripulación intentaban adaptarse a un mundo que les resultaba extraño, aunque ellos mismos se habían convertido en el centro de un misterio que parecía ir más allá de la comprensión humana. Sin embargo, mientras el mundo especulaba, algo inesperado estaba a punto de suceder. Ana Fuentes, una azafata del vuelo 914, fue una de las primeras en experimentar algo que inicialmente no compartió con los demás. Mientras estaba en la habitación del centro de aislamiento asignado por las autoridades, comenzó a tener sueños recurrentes. No eran simples pesadillas, sino recuerdos fragmentados que la invadían con una intensidad desconcertante. En uno de los sueños, Ana se veía a sí misma caminando por un corredor de luz blanca infinita. Había figuras altas y esbeltas que parecían estar hechas de energía pura. Aunque no podía escuchar palabras, sentía una comunicación clara. Las entidades parecían observarla y, de alguna manera, proyectaban imágenes en su mente. Una noche, Ana se despertó con un grito. Había soñado que uno de los seres le susurraba algo. El tiempo es un círculo que no tiene principio ni fin. Aquella frase resonó en su mente durante días, como si se tratara de una advertencia o un mensaje incompleto. Decidió hablar con el capitán Miguel Vázquez, quien también había comenzado a tener sueños similares. ¿Sientes que hay algo más que no estamos recordando?, le preguntó Ana durante una conversación a puerta cerrada. Miguel asintió. Lo siento desde que aterrizamos. Como si una parte de nosotros se hubiera quedado allá, en la niebla. Mientras los pasajeros lidiaban con estas experiencias, los investigadores enfrentaban su propia serie de enigmas. En un laboratorio secreto en las afueras de Caracas, científicos y militares estudiaban el avión, tratando de comprender cómo era posible que se mantuviera en perfecto estado después de 37 años. Lo más inquietante no era el avión en sí, sino la sustancia brillante encontrada en su fuselaje. Tras semanas de análisis, descubrieron que el material tenía propiedades desconocidas para la ciencia terrestre. Emitía una frecuencia que parecía alterar el flujo del tiempo en su entorno inmediato. Uno de los experimentos reveló que los relojes colocados cerca de la sustancia comenzaban a desincronizarse, moviéndose hacia adelante o hacia atrás sin patrón aparente. Los científicos concluyeron que el avión no solo había viajado a través del tiempo, sino que había sido envuelto en una especie de burbuja temporal creada por esa misteriosa sustancia. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en sus hallazgos, agentes estadounidenses intervinieron. Bajo el pretexto de seguridad internacional, confiscaron todos los informes, materiales y al avión mismo. La operación fue llevada a cabo con tal rapidez que incluso algunos investigadores locales fueron amenazados para guardar silencio. Esto nunca existió, declaró uno de los agentes al jefe del laboratorio. Si alguien pregunta, fue un simple error en los registros de vuelo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar aquel encubrimiento. Mientras tanto, en el centro de aislamiento, Tomás, el niño del vuelo 914, comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba horas dibujando en silencio, llenando hojas con formas geométricas y patrones que nadie podía entender. Una noche, mientras su madre revisaba sus dibujos, notó algo que le heló la sangre. En una de las páginas, Tomás había dibujado una figura similar a un reloj, pero en lugar de números, las marcas del tiempo parecían representar fechas. Una de esas marcas estaba rodeada por un círculo rojo, 2 de julio de 1955. Otra, escrita en una esquina, decía, 14 de julio de 2025. ¿Qué significa esto, Tomás?, preguntó su madre, tratando de mantener la calma. El niño solo la miró y susurró. Ellos dijeron que regresarán. La madre, aterrada, compartió los dibujos con uno de los investigadores que aún tenía acceso al caso. Cuando éste analizó los patrones, descubrió que las figuras geométricas formaban un mapa estelar, pero no uno conocido. Parecía un cielo que solo sería visible en un futuro distante. Paralelamente, un grupo de investigadores clandestinos comenzó a relacionar el caso del vuelo 914 con experimentos llevados a cabo en 1955 por una organización secreta conocida como Proyecto Cronos. Según documentos desclasificados parcialmente, este proyecto había intentado manipular el tiempo mediante el uso de ondas electromagnéticas de alta frecuencia.
El día que el vuelo 914 desapareció, un experimento clave estaba en marcha cerca de la costa este de los Estados Unidos. Aunque nunca se confirmó oficialmente, muchos creían que el experimento había abierto accidentalmente un portal temporal, atrapando al avión en un limbo entre dimensiones. El 14 de julio de 1992, una semana después del aterrizaje del vuelo 914, otro evento inexplicable tuvo lugar. En una remota región del Atlántico, pescadores locales reportaron haber visto un destello brillante en el cielo, seguido por la aparición de una densa niebla que parecía moverse contra el viento. Un barco pesquero que se encontraba en la zona desapareció sin dejar rastro. Cuando la guardia costera llegó al lugar, encontraron un reloj flotando en el agua. Era un modelo antiguo, similar al que usaban los pasajeros del vuelo 914. Este evento reavivó el temor de que el fenómeno que atrapó al avión podría estar ocurriendo nuevamente, tal vez con consecuencias aún más catastróficas. Esa misma noche, Ana Fuentes tuvo otro sueño, pero esta vez fue diferente. En lugar de fragmentos incoherentes, vio claramente una figura brillante que le habló con una voz profunda y calmada. El ciclo se repite. Lo que se perdió, será encontrado. Prepárense. Cuando despertó, Ana sintió un impulso inexplicable de regresar al aeropuerto. Al compartir su experiencia con el capitán Vázquez, ambos decidieron buscar respuestas por su cuenta. Sabían que algo más grande estaba en marcha, algo que iba más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras se alejaban del centro de aislamiento, una sensación inquietante los invadió. La niebla no había terminado con ellos. Había dejado un mensaje, un aviso de que el tiempo, como la niebla, podía envolverlos de nuevo en cualquier momento. Corte a una imagen del cielo nocturno, donde una tenue niebla comienza a formarse bajo la luz de la luna. Un zumbido bajo llena el aire, anunciando la llegada de lo desconocido. El misterio del vuelo 914 parecía haber llegado a su cúspide. Con cada nuevo descubrimiento, se volvía evidente que las respuestas no residían en la lógica convencional, sino en un territorio inexplorado de la ciencia y el tiempo. Miguel Vázquez, Ana Fuentes y algunos pasajeros del vuelo sabían que no podían confiar en las autoridades ni en las instituciones que intentaban encubrirlo todo. Si querían descubrir la verdad, debían tomar el asunto en sus propias manos. Una noche, mientras Miguel y Ana revisaban los escasos documentos y recuerdos que lograron conservar del incidente, un sonido extraño interrumpió su conversación. Provenía de un viejo transceptor de radio que Miguel había conservado desde el día del aterrizaje. El aparato había estado mudo durante semanas, pero ahora emitía una estática irregular. ¿Qué es eso?, preguntó Ana, acercándose al dispositivo. De repente, entre la estática, surgió una voz. Era tenue, distorsionada, pero inconfundible. Vuelo 914, solicitando permiso para aterrizar. Miguel palideció. No puede ser. Ese es mi propio registro de voz, dijo con incredulidad. Ana lo miró con los ojos abiertos de par en par. Pero eso no tiene sentido. Ya aterrizamos. La voz continuó, como si estuviera atrapada en un bucle. Vuelo 914, con destino a Miami. Repito, solicitando permiso para aterrizar. Antes de que pudieran reaccionar, el aparato se apagó repentinamente. Pero no antes de que Miguel notara un detalle perturbador. La transmisión estaba fechada en 2 de julio de 2025, exactamente 70 años después del despegue original. Al día siguiente, Miguel y Ana decidieron regresar al aeropuerto de Caracas, donde todo había comenzado. Aunque las autoridades habían confiscado el avión y restringido el acceso a los registros, lograron contactar a un antiguo empleado del aeropuerto, un técnico llamado Ernesto, quien también había sido testigo del aterrizaje. Algo no está bien, Ernesto. Ese avión no solo estaba fuera de tiempo, creo que nosotros seguimos conectados a él de alguna manera, dijo Miguel. Ernesto asintió, recordando los detalles que nunca había compartido con nadie. Cuando revisé el avión antes de que se lo llevaran, encontré algo extraño en la cabina. Había coordenadas que no correspondían a ninguna ruta conocida. Pensé que era un error, pero ahora creo que ese lugar podría ser la clave. Miguel y Ana convencieron a Ernesto de ayudarlos. Usando sus antiguos accesos, lograron ingresar al sistema del aeropuerto y recuperar las coordenadas. Estas apuntaban a un punto en el Océano Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas.
Decididos a descubrir la verdad, Miguel, Ana y Ernesto organizaron una expedición al punto señalado. Aunque era arriesgado, lograron alquilar un pequeño avión para sobrevolar la zona. Ana insistió en llevar consigo el transceptor de radio, por si volvía a activarse. A medida que se acercaban al área, el cielo comenzó a oscurecerse. Una densa niebla se formó de la nada, rodeando el avión y bloqueando la vista en todas direcciones. Esto se parece demasiado a lo que vivimos aquel día, dijo Miguel, con las manos firmes en los controles. De repente, los instrumentos del avión comenzaron a fallar, igual que en el vuelo 914. Las agujas de los relojes giraban sin sentido, y las luces de la cabina parpadeaban. «Miguel, mira», gritó Ana, señalando hacia adelante. A través de la niebla, se podía distinguir una luz brillante. No era el sol, ni un faro. Era algo completamente diferente. El avión atravesó la luz, y de inmediato todo se volvió silencioso. La niebla desapareció, y el cielo adquirió un tono irreal, como si estuvieran flotando en un mar de cristal líquido. Frente a ellos, apareció una estructura colosal, imposible de describir en términos humanos. Parecía una mezcla de energía pura y formas geométricas que cambiaban constantemente. «Esto no es de este mundo», susurró Ernesto. Mientras observaban la estructura, una voz comenzó a resonar en sus cabezas, aunque no provenía de ninguna fuente visible. Era la misma voz que Ana había escuchado en sus sueños. «El ciclo debe completarse. Ustedes son parte de algo más grande. El tiempo no es lineal, es un puente que conecta lo que fue con lo que será». Miguel intentó responder, pero sus palabras parecían inútiles. La voz continuó. «El vuelo 914 fue un error, una desviación en el flujo. Pero ese error también es una puerta. Ahora deben decidir, corregir el curso o aceptar el caos que viene». De repente, imágenes comenzaron a inundar sus mentes. Vieron el vuelo 914 despegando en 1955, entrando en la niebla y atravesando lo que parecía ser un portal. Pero también vieron algo más, versiones alternas de la historia. En una, el avión nunca aterrizaba. En otra, su reaparición desencadenaba un colapso en el tiempo, afectando a todo el planeta. La estructura comenzó a emitir un zumbido, y Miguel sintió que algo tiraba de él, como si el tiempo mismo intentara arrastrarlo de vuelta. «¿Qué significa todo esto?», gritó Ana, desesperada. La voz respondió: «El curso del tiempo depende de ustedes. Si el avión regresa a su punto de origen, el flujo se restablecerá. Pero si permanece en este tiempo, las fracturas continuarán expandiéndose». Miguel entendió lo que debía hacer. «Tenemos que devolver el avión a 1955», dijo, con determinación. Ana lo miró con lágrimas en los ojos. «Pero, eso significa que también nosotros debemos volver». Miguel asintió. Sabía que su destino estaba irrevocablemente ligado al vuelo 914. De repente, todo a su alrededor comenzó a colapsar. La estructura se desintegraba, y la luz que los rodeaba se intensificaba. El 2 de julio de 1955 era una mañana soleada en el aeropuerto de Nueva York, en Estados Unidos, y el vuelo 914 de Pan American World Airways se estaba preparando para despegar. Antes de desaparecer, Ana dejó El avión utilizado para este vuelo era un McDonnell Douglas DC-4 y estaba listo para llevar a los pasajeros al aeropuerto de Miami. Los 57 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación abordaron el avión, que despegó del aeropuerto. El vuelo 914 volvió a desaparecer, esta vez para siempre. Las autoridades nunca encontraron rastro del avión ni de sus ocupantes. Sin embargo, algunos reportes esporádicos mencionaron extrañas... Normalmente, según el horario, este avión debería haber llegado a Miami a las 9:55 am. Pero pocos minutos después del despegue, el vuelo 914 desapareció de la pantalla del radar de control de tráfico aéreo. Quedaría grabado en la historia como un enigma sin resolver, un recordatorio de que el tiempo no es una línea recta, sino un ciclo lleno de giros inesperados.